Muy bien, pues saludamos a todos los que nos ven por internet. Vamos a iniciar y vamos a orar. ¿A quién le gustaría orar para iniciar? Ok, vamos a orar con Abisai. Padre, te damos gracias por esta noche, te pedimos que nos cures hoy, te pedimos que podamos disfrutar de esta clase, que lo que aprendamos aquí sea de edificación para nuestra vida espiritual, y te pedimos que cuides a los hermanos que puedan estar de camino acá y también tengan ganas de querer aprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Ok, bien, vamos a ver el testimonio de Jesucristo, la lección 31. Y bueno, vamos a ver Juan 14, pero no va a ser todo Juan 14. Eso me faltó arreglar aquí. Bueno, una lo vamos a poner. Hoy vamos a empezar el capítulo 14 de Juan y vamos a leer hasta el versículo 17. Juan 14, del 1 al 17. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con Eliseo. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy, les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no vamos a donde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mí, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Clamen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estarán en su sola. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Ok, muy bien. Buenas noches, hermanos. Bien, dice aquí el estudio, la partida de Jesús y sus consecuencias. Ok, Jesús se va, dice, tal como lo había dicho a los judíos, ahora Jesús les dice a sus discípulos que ellos no lo pueden seguir a donde Él va. Sin embargo, a Pedro le ha dicho que eso es por ahora, pero que más adelante le seguirá. Esto lo dice al mismo tiempo en que les ha dado un nuevo mandamiento. Por esa razón, su enseñanza ha de girar en torno a estos dos temas, al nuevo mandamiento y al hecho en que se va, los cuales son esenciales para la responsabilidad que les delegará a ellos como enviados, como apóstoles, y para nosotros, a fin de entender cómo vivir para Él, esperando en sus promesas. Bueno, vemos la partida de Jesús y sus consecuencias. Dice, los judíos habían especulado que Jesús se iba a ir con los griegos. Eso la primera vez que dijo, a donde yo voy ustedes no pueden ir. O que se iba a suicidar, eso en la segunda ocasión.
Pedro le ha preguntado directamente en el versículo previo a este capítulo: Señor, ¿a dónde vas? Así que Jesús tiene que enseñar más acerca de esto. Bueno, Jesús inicia animándolos y consolándolos. Él les dice: no se turbe su corazón. Eso es lo primero, porque ellos obviamente han recibido una noticia no muy alentadora. Esto es una respuesta al sentir que había producido en ellos el anuncio de su partida. Les anima a estar en paz con eso. Luego afirma la razón de su paz. Les dice: crean en Dios. Ok, algunas versiones dicen creen en Dios. De hecho, en la Reina Valera dice: creen en Dios, crean también en mí. Algunas dicen: así como creen en Dios, crean también en mí. Otras, como esta Nueva Biblia de las Américas, usa las dos en imperativo: crean en Dios, crean también en mí. El asunto es que las dos frases son iguales en el griego. Crean en Dios, crean también en mí. Ambas frases son imperativas, pues nuestra fe, tanto en el Padre como en Jesús, debe ser la base de nuestra paz. Primero les dice: no se turben, y luego les dice: crean en Dios, crean en mí. Es decir, tengan paz, crean realmente en mí, en lo que estoy diciendo. Es por esa razón que debemos conocer su palabra para saber lo que debemos creer y esperar de él. Si no, no tendríamos paz que podemos tener certeza nosotros. Pues su partida debe ser la base de nuestra esperanza como cristianos en esta tierra. Y ahora aclara la razón de su partida diciendo, es decir, primero los consoló, los tranquilizó. Ahora les da la razón de su partida diciendo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, o sea, muchas habitaciones, muchas casas donde morar. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar. Voy a preparar. ¿Qué va a preparar? Un lugar para ustedes. Si no hubiera espacio, yo se los diría: no todos caben en el cielo. Los testigos de Jehová al inicio creían que solamente 144,000 serían salvos. Luego se calculó que ya eran más de 144,000 y dijeron: bueno, ¿y qué va a pasar con los demás? ¿No? El excedente llegan ya a ser una enorme cantidad. Y entonces dijeron: bueno, 144,000 van al cielo y el resto se queda en la tierra. Pero lo que Jesús está diciendo es que en la casa de su Padre hay lugar para todos los creyentes. El número 144,000, que corresponde a otro estudio, es simbólico de todo el pueblo de Dios en su plenitud. Bueno, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. La casa del Padre es amplia, lo suficiente para recibir a cada uno de los creyentes en Cristo, a quienes Jesús nos está preparando lugar. Esta es la ciudad de Hebreos. Vamos a ver Hebreos 11 del 9 al 10 y luego el 16, hermana. Luego nuestro hermano Hebreos 13, 14. Hebreos 11 del 9 al 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en las tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyos arquitecto y constructor es Dios. Y luego el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces hablan de una ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor es Dios, una ciudad que Dios ha preparado. Y luego en Hebreos 13, 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces sabemos que en esta vida, en esta tierra, estamos de paso. La gente que no tiene a Cristo dice que este es nuestro hogar, que es el único que tenemos, pero el cristiano sabe que tiene una ciudad
permanente en la eternidad por venir. Esa es la casa del Padre, representada en esta ciudad, que es la Jerusalén celestial que desciende del cielo. Bueno, así es como Jesús establece la base de nuestra esperanza en esta tierra. Pues esta palabra no la dice a la multitud, esto no es para todos, ni la dirige a los judíos que habían creído superficialmente en él para ser liberados del yugo romano, tampoco ellos lo dirige, y aunque ellos creyeron en él como un libertador. Estas palabras son para los que han nacido de nuevo, los que creemos en él para vida eterna. Ok, entonces son palabras que no aplican a todo ser humano, no todo ser humano tiene un lugar en la casa del Padre, sino solo los verdaderos creyentes en Cristo. Pero la promesa es más amplia. Ok, Jesús dice, y si me voy les preparo un lugar. Si me voy les preparo un lugar. Vendré otra vez y los tomaré. Los tomaré o los llevaré, puede ser, ¿verdad? A donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Ok, entonces la promesa la amplía, es la misma promesa, pero digamos ya dándole un enfoque más amplio, en el sentido de que Él viene por nosotros, no es decir nada más, allá los espero. No, Él viene por nosotros para tomarnos, llevarnos a donde Él está, y la promesa mayor es esta, que donde Él esté, nosotros estemos también. La promesa del retorno de Jesucristo es la base de la vida del cristiano, pues es lo que nos guía a vivir en la esperanza de la compañía eterna de Cristo. Miren, vamos a ver 1 Pedro 3, 14 al 16. A ver, ya lo tengo. Ok. 3, 14. Sí. 14, 10. Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Ok, entonces es nuestra esperanza para vivir como cristianos, porque lo que Pedro está diciendo es que si nos corresponde sufrir, bueno, no tengamos miedo, sino que estemos preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Y muchos cristianos no tienen clara su esperanza. La esperanza es que Cristo va a volver, como Él lo prometió, para llevarnos con Él. Es decir, todo lo demás es temporal. Aún las bendiciones que Dios nos da son temporales en cierto modo. La esperanza eterna es que vamos con Cristo a la eternidad. Ahora, dice que esto para que vivamos de la manera correcta en esta tierra, a tal grado que la gente se avergüence de aquello en lo que nos calumnian. Entonces, esta es nuestra esperanza de la compañía eterna con Cristo, no en una manera terrenal afectada por las circunstancias, sino en un modo eterno, perfecto en Cristo, alentados por escuchar sus palabras. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, dice más amplio, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero finalmente, más que la promesa de ser puesto sobre mucho, es escuchar de Jesús que hemos hecho correctamente y que participamos del gozo de Cristo. Ok, eso está en Mateo 25, 21. Así que para asegurar el cumplimiento de su promesa, es decir, para garantizarnos que en verdad viene por nosotros, Él dice, y conocen el camino a donde voy. Y conocen el camino a donde voy. Esto despierta una inquietud de parte de Tomás, posiblemente de todos, pero Tomás es el que habló, quien le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas. Ahora, Jesús ya había dicho a dónde iba, ¿verdad? A la casa del Padre. Bueno, no es muy claro para los discípulos todavía esto. Si no sabemos a dónde vas,
¿Cómo vamos a conocer el camino? Ok. Jesús está haciendo como una especie de examen sobre cosas que habló algunas veladamente en su ministerio y ahora las va a aclarar. Él les garantiza que ellos ya conocen el camino, pero ellos no lo saben. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el camino? La parte de ir a la casa del Padre aún no es del todo clara para ellos. En respuesta, Jesús señala: yo soy el camino la verdad y la vida. Ok, el camino, la verdad y la vida. Tres cosas que señala Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice: nadie viene al Padre sino por mí. Ok. Esto señala dos cosas principalmente. Primero, este es el sexto yo soy que Juan relata en el Evangelio. Hemos visto 5 ocasiones en las que Jesús dice yo soy. Ahora va el sexto y en el capítulo 15 al iniciar va a venir el séptimo. Ok, yo soy el camino, dice, el sexto yo soy que Juan relata en el Evangelio. Aquí Jesús hace dos aseveraciones que debemos tener claras. Primero, Él es el camino al Padre, además de la verdad y la vida, las cuales son parte de ese camino al Padre. Es decir, Él es la verdad, eso es parte de lo que nos guía al Padre, es parte del camino. Él es la vida, es parte de lo que nos guía al Padre. Va unido, el camino tiene que ver con la verdad y tiene que ver con la vida, porque no puede haber camino en el engaño. Y no puede haber camino si no hay vida, vida eterna, ¿verdad? Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida, tres cosas que van unidas. Luego, el segundo, no hay ningún otro camino al Padre, por mucho que se busque justificar las ideas humanistas, las de buenas obras, portarnos bien, etcétera, es más, hasta tener una escalera grande y una chiquita, ¿no? Y cualquier otra cosa que nos lleve al Padre o al cielo. La gente cree en eso y justificar las ideas religiosas, sobre todo el hecho de que para muchos hay otro segundo camino. Bueno, en realidad hay tres: el Jesús, que no es tan fácil, luego están las buenas obras y luego está María, que los lleva, pero jamás prometió eso ella, ni es señalada en la Biblia bajo eso. Solamente por la fe en Cristo llegamos al Padre. Ok, lo que Tomás dijo, es decir, esto de no sabemos el camino, fue semejante a lo dicho anteriormente por los judíos. Bueno, ¿a dónde va no? Que se va a ir a los griegos, se va a suicidar, ¿qué va a hacer? Es semejante a lo dicho anteriormente por los judíos. El problema en ellos estaba en su falta de conocimiento de Dios. Por esa razón Jesús les dice: si ustedes me hubieran conocido, si hubieran puesto atención a las palabras, si hubieran escuchado lo que yo decía, entonces si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Aquí podemos recordar Juan 1:18, que dice, a ver, ¿quién sigue? Avisa ahí, ¿verdad? Juan 1:18, si quieren agréguenlo ahí al ladito, no lo puse en el estudio, pero lo agregamos. Listo. Ajá. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, y lo ha dado a conocer. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Dar a conocer al Padre. ¿Qué hizo Jesús delante de los judíos? No darse a conocer como Jesús, sino dar a conocer al Padre. En realidad ese fue el punto. Ellos creían en Dios y Dios se dio a conocer a través de Jesús. Ahora, el conocer a Jesús implicaba conocer al Padre, conocer a Dios. Dios podría haber sido conocido hasta por los sumos sacerdotes, por todos los sacerdotes, los escribas, fariseos, si ellos hubieran puesto atención a Jesús, pero aquí lo está dirigiendo sobre todo a los discípulos. ¿Ok? Entonces, dice, pero les asegura esto, desde ahora lo conocen y lo han visto.
Desde ahora lo conocen y lo han visto. Esto es una promesa. Porque ya estas palabras para ellos son más claras. Ya es una enseñanza directa a los discípulos que Jesús no había tenido. Bueno, en otros evangelios marca momentos con ellos, pero aquí es toda una enseñanza muy amplia, muy clara para ellos. Esto genera una segunda intervención, ahora por parte de Felipe, quien tal vez como los demás aún no puede entender las palabras de Jesús. Por eso le dice: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. y nos basta. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús acaba de decir: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me conoce, si me hubieran conocido, hubieran conocido al Padre, ¿verdad? Bueno, ok, tiene que aclarar más Jesús. Felipe no es muy distinto a los cristianos que canta: abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Está ese, ¿no? Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte, o quiero ver a Cristo. Hay varios cantos, no es nomás uno, aunque hubo uno que se hizo muy famoso, ¿no? Y contemplar tu majestad, y bueno, Jesús ya lo dijo, pero ok, muchos dicen esto, pues aunque sus palabras parecen muy espirituales, tal vez esperaban una teofanía como en el caso de Abraham. A ver, vamos a ver Génesis 18:1 y luego, hermana, Éxodo 3:6. El caso de Abraham, el caso de Moisés. 18:1. Génesis 18:1. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Ok, eso fue una teofanía, que es una manifestación de Dios visible. Y luego Éxodo 3:6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo al mirar a Dios. Ok, Dios se manifestó, no solo la zarza, sino él vio realmente la presencia de Dios, la entendió ahí, ¿verdad? Tal vez algo así esperaba Felipe. Muchos cristianos esperan eso. Por ahí se hablaba de esa, quién sabe qué tan real, ¿no? Pero de esa ocasión que hubo, y hasta se escribió el libro En búsqueda de Dios, y que descendió Dios, se partió el púlpito, y hubo una manifestación enorme, la gente en las calles caía rendida a Dios, etcétera. Todo ese tipo de cosas. La verdad es que mucha gente quiere ver este tipo de situaciones, ¿no? De manifestaciones. Ahora, en lugar de eso, de darles esa manifestación, Jesús les da una enseñanza. Es decir, en lugar de darles una experiencia, les da una enseñanza. Y esto, bueno, es algo interesante. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Directamente se lo dice a Felipe: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. Por eso él dice: si me hubieran conocido al Padre. Ok, ahora esto sirve para aclarar que no han conocido a Jesús. Luego dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ok, por eso el cristianismo no es sensacionalista y aburre a los falsos cristianos que solo quieren ver milagros y maravillas, pero no quieren conocer la palabra de Dios. Es decir, no hubo ninguna experiencia extra en ese momento. Hubo una reprensión, tal vez esperaban que se movieran las paredes, que temblara la casa, que bajara una luz, que hubiera algo, o tal vez como en la transfiguración. Felipe no estuvo ahí, pero estuvieron Pedro, Jacobo y Juan, y algo así esperaría, pero Jesús da una enseñanza. Y entonces por eso muchos dicen: qué aburrido, no, yo quiero ir donde haya realmente la presencia del Espíritu. El Espíritu inspiró la palabra, pero no quieren conocer la palabra. Bueno, entonces les da una enseñanza y le da una merecida reprensión, porque en realidad eso lo reprende. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, eso ya fue un regaño. ¿No crees que yo estoy en el Padre?
¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Jesús acababa de responder a Tomás que si le hubieran conocido a él, hubieran conocido al Padre. Es decir, si tú ves a Jesús, ves al Padre. Y ahora uno dice, bueno, ahora sí queremos las manifestaciones porque queremos ver a Jesús. Por eso la gente luego dice, ay, vi una luz blanca, vi a fulanito aquí sentado en una silla, vi eso. La gente quiere ese tipo de experiencias, pero conocer a Jesús es conocer su palabra. Ya irá hablando él más acerca de esto más adelante. Entonces, dice, así que tal como lo dijo a los judíos, vamos a ver Juan 12:49, ¿quién sigue, hermano? Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ok, entonces Jesús habló solo lo que el Padre le dijo. Entonces dice, ahora les dice, las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta. No las hablo por mi propia cuenta. Es decir, todo el mensaje que Jesús ha hablado no lo hace por su propia cuenta. Pero aquí es interesante porque ya no dice que las palabras son del Padre, dice, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y marca una relación entre sus obras y las palabras del Padre. Las obras del Padre, las palabras del Padre, por eso el que lee la Biblia y ve a Jesús está viendo al Padre también. Cuando esto es una de las cosas que hace la lectura. Cuando uno lee una novela, uno va viendo todo un cuadro y va viendo como si le pasaran en la pantalla, porque antes de existir la televisión, la gente leía y por eso los detalles en cada cuadro que se presenta en un escrito, en una novela, y la gente podría ver todo el marco, podría ver el paisaje, lo que el escritor está señalando lo podía ver. Esto ya ha disminuido mucho con la televisión, pero el cine y todo esto. Pero cuando leemos la palabra podemos ver precisamente el carácter del Padre. Podemos ver su manera de pensar. Nos estamos imaginando a Jesús sentado hablando con los discípulos, han comido o a lo mejor siguen comiendo y están hablando, tienen este momento especial, están escuchando y nos vamos imaginando este cuadro como lo pintamos la semana pasada. Están recostados en divanes, por eso hay uno que está muy cerca del pecho de Jesús, que es Juan, a un lado de Jesús. Jesús obviamente estaba muy cerca del pecho de otro de los discípulos que estaba a su lado, a menos que estuviera en una orilla. Pero entonces, Él les dice que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. La relación entre las palabras y las obras. Y culmina con una frase importante. Créanme que yo estoy en el Padre. Créanme que yo estoy en el Padre. Perdón, pastor. Aquí en la Reina Valera dice yo soy en el Padre. Yo soy, ok, yo soy, yo estoy. Porque solamente hay un idioma en todo el planeta Tierra que hace distinción entre ser y estar. Ni el griego, ni el francés, ni el ruso, ni el inglés, ni ninguno hace distinción. Entonces puede ser yo soy o yo estoy en el Padre. Ok, ser o estar y haber y tener. Son los dos verbos que el español distingue de todos los demás idiomas, ni el latín siquiera. Ok, yo soy en el Padre o yo estoy en el Padre. Y el Padre en mí. Es una riqueza y es algo bello del español. Realmente tenemos alguna ventaja en eso. Sí. Poder distinguir, no es lo mismo decir yo estoy alegre que yo soy alegre, ¿no? Pero en los demás idiomas no pueden distinguir eso. Bueno, yo estoy en el Padre o yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. Ok, este asunto de creer en las obras ya lo dijo en 3 ocasiones. En el 5:36, seguimos acá, Juan 5:36, luego Juan 10:25. Yo ya tengo 5:36. Ok, ya lo tienes, bueno, ya no te estés yendo.
Juan 5:36, luego Juan 10:25 y Juan 10:37 al 38. ¿Ok? A ver, vamos a ver Juan 5:36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Ok, las obras de Jesús demostraban que Jesús venía del Padre. Por eso Nicodemo se equivocó cuando dijo: sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Ahí se equivocó porque él debía haber dicho: las obras que tú haces demuestran que tú eres el Mesías y no un maestro. Ese fue el error por el cual Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, porque no está viendo el reino de Dios. Luego Juan 10:25. Jesús le respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Ok, las obras dan testimonio de mí. Ya se los había dicho, lo vuelve a decir. Y ahora el 10:37 al 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ok, las obras son el testimonio de la presencia del Padre en el Hijo, tal como lo dice Pedro en Hechos 10:38. Saludos. Como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué hizo Jesús las obras que hizo? Porque Dios estaba con él, el Padre, su presencia en él. Por eso él dice: las obras que manifiestan la presencia del Padre en él. Bueno, dice, por esa razón Jesús aplica este mismo principio a sus enviados, a sus apóstoles. Recuerden que les había dicho que ellos eran enviados, diciéndoles: en verdad les digo, el que cree en mí, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Bueno, de este modo son las obras las que manifiestan que ellos han sido enviados por Jesús. Al hacer las obras que Jesús hacía, estaban demostrando que si Jesús demostraba la presencia del Padre en él, cuando hacía sus obras, cuando los discípulos, los apóstoles hacían las obras, demostraban que la presencia de Jesús en ellos. Ok, dice, pero no todo queda ahí. Sus obras serán mayores a las de Jesús por una razón. Jesús dice: porque yo voy al Padre. Ok, porque yo voy al Padre. Ahora, aquí hay algo interesante. Cuando hablan de las obras de Jesús, muchos dicen: ay, Jesús resucitó muertos. Bueno, sí, vemos a Pablo resucitando muertos, ¿no? Vemos a Pedro sanando enfermos, a Juan, pero él dice: ¿en qué modo los enviados podrán hacer obras mayores a las de aquel que los envió? Jesús los envía, ellos son los enviados. Bueno, el hecho de que Jesús vaya al Padre significa que las obras de los apóstoles, que la palabra significa enviados, resultarán en una verdadera fe salvadora. Hay personas que nacerán de nuevo al escuchar el mensaje y ver las obras de ellos, mientras que los judíos oyeron a Jesús y vieron sus obras, pero no creyeron en realidad. Es decir, en ese sentido son mayores las obras. ¿Por qué? Pues él aún no había muerto y resucitado. Por eso las obras son mayores, porque ya Jesús habrá cumplido con la obra salvadora, y cuando los apóstoles hablan y hacen las obras y la gente cree, sus obras son mayores porque generan salvación, mientras que las de Jesús generaron condenación, porque no creyeron y fueron, por eso él es la piedra en la que tropezaron los judíos, ¿verdad? Ahora, pero eso no significará que ellos como enviados sean mayores que él. Recordemos, vamos a ver Juan 13:16. De cierto os digo,
El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ok, harán obras mayores que Jesús, pero no serán mayores que Jesús, porque ellos son los enviados y el enviado no es mayor que el que lo envió. Ahora, por ignorancia, tal vez, yo quiero pensar que por eso, algunos sostienen que el libro de Hechos de los Apóstoles debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Sin embargo, eso se aleja de las palabras de Jesús, pues con toda justicia el nombre se atribuye a los apóstoles por ser ellos los que manifiestan en sus obras ser enviados por Jesús. Ahora ya entendemos por qué se llama Hechos de los Apóstoles y no Hechos del Espíritu Santo, porque la manifestación es que los apóstoles en verdad eran enviados por Jesús, así como Jesús manifestó en sus obras que fue enviado por el Padre. Ok, ¿queda claro esto o hay alguna pregunta? Bueno, y para afirmar lo que ellos podrán hacer, les da una promesa, es decir, ellos necesitan saber que tienen una garantía de que harán estas obras. Entonces les dice, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. Aquí el primero habla de él mismo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ok, estamos en el versículo, ¿qué vamos? 13, ok. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Luego termina diciendo, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Ok, aquí es interesante porque es la única vez que Jesús dice que Él hará las cosas, no el Padre, y que le pedirán a Él en su nombre, porque Él todavía está ahí con ellos. Ahora, ellos finalmente son el testimonio de Jesucristo a la iglesia que se ha de levantar. Bueno, ya veremos cuando cambia el sentido de esta enseñanza. Jesús estará obrando a favor de ellos ante el Padre, es decir, Él sentado a la diestra del Padre estará obrando a favor de los apóstoles. Por eso cuando ellos pidan en el nombre de Jesús, Él mismo estará obrando para que a través de la obra de los apóstoles el Padre sea glorificado. Esto puede decirse que en cierto modo es algo para ellos nada más, pero tiene que ver o se extiende en algún modo hacia nosotros. Pero recordemos que ellos son los receptores iniciales de esta enseñanza, porque Jesús ya nos va a incluir a nosotros hasta el capítulo 17. ¿Ok? Bueno, pero para lograr esto aún hay más. Pues si ellos aman a Jesús, entonces ¿qué harán? Guardarán sus mandamientos. Guardarán sus mandamientos. Ok. Guardarán, porque estamos hablando de ellos, ¿verdad? Ellos guardarán sus mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, les dice Jesús. Aquí lo aplicamos en este sentido. Si ellos lo aman, guardarán sus mandamientos. Y en consecuencia, Jesús rogará al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ellos para siempre. Aquí ya no hago muchas indicaciones porque tengo que reservarlas para la siguiente lección por el espacio, sobre todo. Ese otro consolador, y hay que considerar que no es el consolador, sino el otro consolador. ¿Quién es el primer consolador? Jesús, ¿verdad? Entonces, ese otro consolador es el Espíritu. Ok, ¿cómo lo llama? El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Ok, ya veremos sobre esto la siguiente lección si Dios nos concede. A quien el mundo no puede recibir. Ok, el Espíritu de verdad a quien el mundo, y noten una cosa que Sproul hace notar en su libro de El misterio del Espíritu Santo. No lo trata como cosa, sino como persona. No dice a lo que el Espíritu no puede recibir, dice a quien el Espíritu no puede recibir. Es una persona, porque si no, no habría un quién, ¿verdad? Porque ni lo ve ni lo conoce, pero ellos sí lo conocen porque mora
con ellos, porque mora con ellos y estará en ellos. La próxima semana veremos esta situación. ¿Tenían ya el Espíritu Santo? ¿Todavía no lo tenían? ¿Cuál es la situación aquí? Luego más adelante Jesús se aparece, les dice reciban el Espíritu, pero todavía pasan días para que llegue el Espíritu. Ok, hay algo interesante en esto que ya estaremos viendo la próxima semana. Y sobre este tema tan importante continuaremos estudiando en la siguiente lección. Ok, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, no voy a hacer un tratado del Espíritu Santo, sino nos vamos a basar en lo que Jesús dice aquí, ¿verdad? Pero ya estaremos hablando algunas cosas muy interesantes acerca de él. Bueno, vamos a orar entonces para terminar. Vamos a acercarnos a Dios en oración para concluir este estudio. Les recordamos les recordamos que el sábado tenemos desayuno de mujeres a las 10 de la mañana. Padre que moras en los cielos, agradecemos tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Gracias por permitirnos tener este estudio. Gracias por cada uno de los que hoy estamos aquí presentes, los que están participando a distancia, Señor. Confiamos que el estudio sea realmente de edificación, que sea para formación de cada uno y permita que podamos ir comprendiendo cada día mejor las palabras de Jesús, lo escrito en este Evangelio, Señor, y sobre todo conociéndote a ti, Padre, a través de esta enseñanza de tu Hijo Jesucristo. Que seamos verdaderamente testigos de Jesús, Señor, porque aunque no nos llamamos apóstoles, sabemos que somos enviados a hacer luz en este mundo y en nuestra forma de vida tenemos que reflejar, Señor, que hemos sido enviados por ti. Te damos gracias por todo tu amor, gracias por todas tus bondades, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Nos despedimos.